Hola, ¿qué tal? Estamos en el video de la luna en Acuario. Este video es parte de la serie Big Three en el que estoy haciendo para todos los signos los tres elementos más importantes de la carta astral, que son el Sol, el ascendente y la luna. ¿Ok? Ideal que busques según tu carta astral cuál es tu Big Three, cuál es tu gran triada y entender, veas el video para cada una de las cosas, si ya está publicado. Ok, la luna en Acuario. Bueno, primero entender qué es la luna. Esta es una luna compleja, porque la luna es un elemento de agua, es un elemento emocional, es el regente emocional de nuestra carta, y Acuario es un signo muy mental, ¿ok? Ya te voy a decir qué significa eso. Pero lo primero, entender qué es la luna. La luna, como ya dije, es el regente emocional de nuestra carta, es cómo sentimos, cómo conectamos emocionalmente, cómo conectamos íntimamente con las cosas. Es lo que yo le llamo un poco el cerebro reptil, que es como que cuando no estamos pensando, reaccionamos con la luna, ¿ok? El ascendente, perdón, el sol es mucho más racional, requiere mucha conciencia para vibrar bien. Vibrar bien significa utilizar las mejores herramientas que me da mi sol, por ejemplo. El ascendente también es más racional, es un poquito más identidad, aunque también es como más el impulso. Pero la luna es donde caemos cuando no estamos pensando, cuando estamos en una crisis, generalmente vamos hacia nuestra luna, ¿ok? Entonces, es como el que menos podemos evitar y por eso también es el más difícil de llevar a conciencia, ¿ok? Entonces, lo bueno de aquí, yo personalmente lo siento a nivel mío personal y lo he visto mucho en consulta. Generalmente lo que más hay que trabajar como a nivel de eh, salud emocional es la luna, absolutamente. Y posiblemente lo que son los patrones y los autosabotajes los explica mucho más la luna que el sol, generalmente. Hay obviamente mucho de combinaciones y todo, pero digamos, hablando solamente de la luna. Ok, entonces entendiendo eso, la luna es nuestra relación con mamá, nuestra relación por ende con el amor. Es importante a nivel de relaciones, ya voy a sacar material de las relaciones, pero la luna te dice mucho de cómo te relacionas, te conectas, obviamente a nivel más íntimo. El sol lo mostramos más, el ascendente todavía más. Yo siempre digo que cuando conocemos a alguien, generalmente conocemos al ascendente, cuando vamos a profundizando, conocemos el sol y ya lo último que vemos de la persona es la luna. Pero como te digo, si en algún momento no estamos pensando o estamos en crisis, pasamos rapidito a la luna, ¿ok? Por eso hay que conocerla, hay que entenderla y hay que cuidarla, ¿ok? Y eso te voy a hablar todo aquí. Ok, la luna en Acuario. Lo primero que hago en todos los videos, ¿cómo se lleva el elemento con el signo? Bueno, la luna no se entiende con Acuario en lo absoluto. La luna es el regente de Cáncer. Cáncer es el arquetipo de la madre y es todo lo relacionado a la familia, al hogar, al pasado. Es un signo de agua, Cáncer. La luna es de agua. Es un signo cardinal, se mueve mucho, ¿no? Lo lunático es que, claro, tiene ciclos, se va moviendo. Los signos cardinales se mueven mucho y son como movimientos más bruscos que los signos mutables. Y Acuario es un signo fijo, entonces es como, ahí ya no pega ni el elemento ni la condición. Acuario, obviamente, es más bien extremadamente mental, se aferra al conocimiento. Entonces tenemos una luna que se necesita movimiento y que necesita sentir, con un signo que necesita certeza, ¿ya? Entonces aquí la luna no se halla. ¿Eso qué significa? Que tú probablemente con una luna en Acuario te cuesta de alguna manera dejarte sentir. Tú no dejas que las emociones sencillamente fluyan y las sientas. Tú estás tratando de entenderlas. Esto le pasa un poco a todos los signos de aire. Yo me atrevería a decir, yo pienso que lo que he visto, digamos, en consulta y en mi propia vida, yo creo que las lunas de aire son las más complejas. Porque, una vez más, las emociones son para sentirlas y dejar que de alguna manera nos muestren un camino, nos den una sabiduría que no tiene nada que ver con lo racional, nos conecten con el deseo y eso de alguna manera nos mueve a través de el propósito, el destino, como le quieras decir, ¿no? E incluso la salud emocional. Pero el aire, que son los signos de aire, que son además de Acuario, Géminis y Libra, siempre está buscando entender, lleva todo a la cabeza. Entonces esa luna está de alguna manera tratando de entender algo que no está hecho para entenderse, sino está hecho para sentirse, ¿ok? Acuario además es el signo social, ¿ok? Es un signo muy, eh,
como que representa todo lo que es los grupos sociales, la comunidad, es como un poco desapegado. Tal vez el signo de aire más desapegado de lo individuo, ¿sí? Es como estratégico. De hecho, la frase de Acuarios yo veo, porque Acuarios es así como que está en todo, pero en todo muy desde la mente racional. Em, Esta luna, de hecho, cuando tú ves la bibliografía que existe, y yo lo he vivido también mucho en consulta y a nivel también personal, le dicen el signo huérfano, ¿ok? Y yo literalmente he tenido clientes que no tienen a su mamá y tienen la luna en Acuario, ¿ok? No significa que tu mamá no esté, ojalá, que no sea así, pero sí hay una desconexión emocional con mamá por alguna razón, por cómo era mamá tal vez. Mamá sencillamente también tuvo sus propias carencias emocionales y no supo de alguna manera contener emocionalmente al hijo, ¿no? Entonces, esa luna en Acuario, que le dicen la luna huérfana, que como te digo, he visto personas que literalmente no tienen a la mamá cerca con esta luna, es una luna que le cuesta conectar emocionalmente, sobre todo consigo mismo, ¿no? Y después el día de mañana las relaciones, eso tiene un efecto que lo voy a mencionar, ¿no? Pero, como te digo, es una luna que hay que trabajarla desde em, mucho ejercicio de saber callar la mente, de no tener que entender todo, porque al final igual la naturaleza de Acuario es entender, ¿no? Pero entonces tal vez la terapia es otra forma, es como que tienes que de alguna manera hacer un trabajito adicional en entenderte y en conectar emocionalmente, porque puede generarse un vacío, ¿ok? Puede generarse un vacío de una luna en Acuario que no está conectando emocionalmente con nada. Y también depende mucho del resto de la carta, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de profundizar lo que más pueda, pero es una luna tricky, ¿no? Tiene su complicación. Ok, entonces la luna en Acuario, primero que no está cómoda, puede haber un trabajo interesante en cuanto a conectar con tu emoción, saber sobre racionalizar las situaciones, todo eso. Ahorita en la vibra baja y en la vibra alta lo hablo. Bueno, ¿qué es amor para la luna en Acuario? Como era la relación con mamá, como te digo, era una relación un poco más bien tal vez distante, emocionalmente distante, puede que mamá estuviera ahí, pero emocionalmente era distante, puede que mamá tal vez estaba más ocupada con lo social, digamos, un poco más esa energía hacia afuera de la casa que hacia adentro de la casa. Ella era mejor con los amigos que con los hijos, por ejemplo, se llevaba mejor, o sea, se sentía más cómoda, tal vez era una mamá con un sol de fuego, ¿no? O con un sol de aire, entonces era como más hacia afuera esa visión, ese foco de mamá. Em, entonces, también, claro, también es como un amor mental, ¿no? Como de repente había un poco eso de hablemos, mucha intelectualidad en el amor de mamá, tal vez conversaciones o cosas así como más de entender que de dejarte sencillamente sentir y tal vez mamá misma no sabía sentir, no sabía permitir que las emociones sencillamente ocurrieran, ¿no? Em, ¿Qué es el amor? Claro, para una luna en Acuario pueden haber amores a distancia, pueden haber amores más sociables, ¿no? Acuario siempre dicen que es como poco romántico y en efecto, una luna en Acuario va a ser como más mental, entonces pueden haber relaciones en tu vida, las relaciones íntimas, tal vez son más, tal vez la palabra se queda un poco corta, pero son como más frías, ¿no? Como que no son tan intensas, ¿ok? Depende como te digo el resto de tu carta. ¿Cuál es la vibración baja? Bueno, lo he dicho un poquito, ¿no? Es la sobre-racionalización de las emociones. Tengo que entender todo. Em, Puede haber como un poco de soberbia. Esto es así, y le pones la etiqueta. ¿Por qué? Porque te da certidumbre. Acuario necesita como certidumbre, ¿no? Los signos fijos son medio así. Y Acuario, que es el mental, entonces necesito saber. Entonces, claro, y puede que te vayas como en un rabbit hole, ¿no? Como dicen, en un hoyo de conejo, tratando de entender, investigar y eso, y tal vez hay cosas que, digamos, aunque las entiendas, igual no las puedes solucionar, ¿no? Entonces, hay ese sobrepensamiento, necesidad de ponerle una etiqueta, de entender demasiado, puede ser una vibración de la luna en Acuario, como que no, tu mente no descansa, porque además, como te digo, la luna no se controla mucho menos que el sol. Entonces, claro, estás como tratando de entender y no sabes parar, ¿no? Entonces, tienes que saber desligarte un poco de la comprensión racional de ciertas cosas, ¿ok? Y sencillamente dejar que sean, soltar un poco. Em, la luna en Acuario puede que le cueste estar sola, porque Acuario, como te digo, es el signo de los grupos, entonces puede que le cueste hacer las cosas solo, como que si estoy solo no valgo, nadie me quiere, un poco eso.
necesita como que esa actividad social continua. No va a ser tal vez el líder del grupo, no necesariamente, para nada, depende de la carta, pero no es necesario porque la sociabilización de Acuario es un poco más, estoy dentro del grupo, pero no resalto demasiado. Entonces es como necesito siempre estar con gente. Y claro, no está malo estar con gente, pero tampoco está mal, tampoco está bien que siempre tenga que estar con gente, ¿no? Como buscar ruido. La luna en Acuario busca ruido cuando no quiere sentir o como no sabe qué hacer con su emoción. Eso también puede ser no querer sentir. La luna en Acuario en vibración baja evade la emoción, ¿ok? Porque la siente como que no la maneja, que no la controla, que no la entiende, ¿no? Entonces puede haber una evasión emocional fuerte, evasión de conversaciones emocionales, como que lleguemos a lo tangible, lleguemos a lo racional, lo que tú dices no tiene sentido, y te puede costar mucho como entender esos conceptos de sencillamente me siento triste, me siento molesto, y no buscarlo entender, ¿ok? Vibración alta, bueno, cuando empiezas a conectar con eso, claro, lo que puede ser una visión fría de la vida con una luna en Acuario, también puede ser bueno para ciertas situaciones de crisis, ¿no? La luna en Acuario sabe mantener un poco la cabeza fría en los momentos de crisis, sabes pensar, sabes conectar, no pierdes la cabeza, digamos, en el momento que necesita reacción de tu parte el contexto, ¿no? Em, Claro, también se maneja muy bien socialmente, o sea, como que puede participar en todos lados un poco sin, como te digo, no es que vas a ser el líder, depende de tu carta, si tienes un sol en Sagitario vas a ser el líder. Si no tienes un sol, si tienes un sol más tímido, un sol en, no sé, en Tauro, tal vez igual vas a poder conectar con muchos grupos, aunque no seas el líder del grupo, ¿no? Eh, y yo creo que eso, en general, cuando aprendes a no sobrepensar, es una energía que te ayuda a comprender cosas, ¿no? Como que esa energía que naturalmente tú puedes comprender, pero tratar de que no te tengas que ir al extremo de tengo que saber todo, tengo que entender todo, tiene que tener perfecta lógica. ¿Cómo combina con los otros signos? Bueno, obviamente una luna en Acuario actúa mucho dependiendo del resto de la carta. Si, por ejemplo, tienes un solo o un ascendente de aire, aire con aire, hay demasiadamente. Entonces ahí puede costar un poquito a veces, puede costar todavía más esa energía de permitirte sentir. Si conecta con fuego, mucha creatividad. Los otros de aire son Géminis y Libra, y los de fuego son Aries, Sagitario y Leo. Si tienes una luna en Acuario y un signo fuerte de fuego, un sol ascendente o sol y ascendente, eh, se entienden muy bien, hay mucha creatividad, hay mucho movimiento y como sociabilidad y conecto y la idea y la siguiente idea y voy así. Lo que te puede pasar es que te cueste bajar a tierra un poquito las cosas. Si conecta con, fíjate, un sol, por ejemplo, en agua, esto es como un poco contradictoria, ¿no? Porque el sol está más cómodo en signos de aire y la luna más está cómoda en signos de agua. Pero como te digo, siempre el sol es el camino evolutivo, la luna no. La luna es donde más bien nos sentimos cómodos, pero ahí no hay evolución, ¿no? Hay formas de trabajarla bien, pero no es evolución. Entonces, claro, si tú tienes un sol en agua y tú tienes una luna en acuario, yo te diría que tu camino evolutivo tiene mucho más que ver con sentir. Más allá, o sea, superar un poco la infancia de no tuve amor y aprender a amar. Amar no desde la lógica, no desde esto me conviene, sino desde sencillamente la emoción de sentir, de alguien que yo quiero. ¿Ok? Entonces, un sol en agua, que podría ser Cáncer, Escorpio o Piscis, te puede estar enseñando, si se combina con esta luna en Acuario, a sentir. Y un sol en tierra, bueno, aquí hay una contradicción compleja, porque la luna en Acuario, esa luna de aire te va a pedir un poco ese movimiento. Y claro, en signos de tierra, si es Virgo, bueno, complejo porque hay demasiado pensamiento. La frase de Virgo es yo analizo, ¿no? Entonces es como pensar con pensar. Si es Tauro o Capricornio, tal vez hay como más ejecución. Si lo sabes utilizar bien, la luna en Acuario es como esa creatividad, esa mente, y lo puedes bajar a ejecución, a tierra, y esa sería un poco la lección. Pero tienes que tener cuidado también de no irte demasiado a lo tangible, demasiado a lo frío. ¿Okay? En general, esta luna creo que tiene el mismo peligro con cualquier signo de sol o de ascendente, que es que se queda demasiado en lo racional, en lo concreto intelectualmente, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener cuidado de no sobre-racionalizar las situaciones, ¿ok? ¿Cómo construye relaciones esta luna? Esta luna, yéndome a los 5 lenguajes del amor, este libro muy bueno, bien cortito si lo quieres leer, que hay 5 lenguajes del amor. Claro, todo lo que es aire siempre es como un poco esto, por ejemplo, palabras, ¿no? La comunicación, palabras de afirmación puede ser un lenguaje del amor de la luna en acuario.
depende un poco del resto de la carta también. Tiempo de calidad también puede ser como estas conversaciones, esta parte como más intelectual, ¿no? Actos de servicio, regalos y contacto físico no lo veo tanto, sobre todo contacto físico, una luna en acuario como que no, no me toques, ¿no? Puede pasar un poquito así, porque a ese acuario le cuesta expresar la expresión emocional. Y bueno, finalmente, ¿cómo cuidas esta luna? Bueno, tienes que tener cuidado de no llevar al extremo de tengo que entender todo, pero yo creo que sí es una buena luna de cuidarla, o sea, ¿cuál es la forma de cuidarla? Es conectar con el conocimiento, que es lo que le gusta a Acuario, y es conectar con personas, ¿ok? Entonces, una luna en Acuario, si estás teniendo un mal día, probablemente es mucho más posible que no es que te encierres en la casa, sino que más bien salgas a un sitio. Entonces, es una luna que necesita como variedad de ambiente social, sobre todo social, de personas, ¿no? Como te digo, yo creo que igual naturalmente una luna en acuario no va a ser de encerrarse, pero probablemente se vaya en medios en el que no requieran tampoco demasiada conexión, o conexión muy profunda, ¿no? Como grupos o ese tipo de cosas, pero son un hola, hablamos de lo del grupo y hasta luego, no sé, un club de lectura, que no es que me voy a poner a hablar yo de mis cosas emocionales internas, porque la luna en acuario no lo va a hacer, pero de alguna manera hay conversación, hay ideas, hay como hasta innovación. Acuario es el signo de la tecnología, ¿no? Entonces, tal vez eso, grupos un poco distintos, un poco raros, un poco un hobby que te ayude a estar alrededor de gente, pero no necesariamente conectar. O sea, no necesariamente buscar esa conexión emocional, sino más bien una conexión como más superficial. Así cuidas esta luna en acuario. También, bueno, todo lo que sea pensar, estudiando, sumergiéndote en un libro, ese tipo de cosas ayudan a que tu luna se sienta como en su refugio natural del conocimiento y de entender cosas. Yo también recomendaría con esta luna tal vez terapia, pero es como esa que hablas mucho, más que conductual, tal vez como estilo lacaniana, o coaching, eso es que hablas, es como, porque tú mismo puedes ordenar las ideas, pero necesitas ordenarlas, necesitas el ejercicio de ordenarlas. Entonces, como que tu misma construcción de lo que tienes que explicar te va a ayudar pues, probablemente a ordenar esa idea y a tratar de alguna forma, entender más esa emoción que tanto quieres entender al verbalizarla. ¿Okay? Entonces yo creo que es una buena vía, o escribir también, de trabajar con esta luna.